Contame qué es lo que te motivó a venir a la consulta. Quería consultar por una cirugía mamaria. Cuando voy a la playa con mis amigas o cuando salgo, a veces con algún escote me siento incómoda. Entonces quería consultar cuál es la mejor opción, si agregar volumen, si reducir, mantener, como qué opción me recomendás. Excelente la pregunta. Lo que más me gusta de esto es que vos lo que estás haciendo es contar lo que te motivó realmente a tomar la consulta, y eso es clave para justamente entender todo lo que te voy a explicar ahora. El primer paso necesario es que yo pueda hacer un análisis de tu anatomía, ¿sí? O sea, tenemos que evaluar cómo están las mamas hoy, y en función de eso yo te voy a poder, a través de una simulación inclusive, mostrar efectivamente qué es lo que no está perfecto o no está simétrico o no está acorde a tu cuerpo, y yo a partir de ahí te doy todas las opciones posibles para resolverlo. Perfecto. ¿Cuál es la técnica que se utiliza? La técnica va a depender justamente de esto. Si vos necesitas aumentar la mama solamente, si necesitas reducir la mama, si necesitas solamente levantarla o si necesitas levantarla y aumentar el volumen. Entonces, dependiendo de esto, va a ser la técnica con la cual yo voy a trabajar en tu cuerpo, y vos vas a tener, digamos, esa experiencia o esa vivencia, y en el postoperatorio más o menos será algo similar, pero tendrás pequeñas diferencias entre una y otra técnica como para poder entenderlo en detalle. Y respecto de la cirugía y justamente el postoperatorio, quería saber si la cirugía duele, cuál es el dolor más o menos que lleva, y después el postoperatorio, si puedo manejar, si me puedo bañar, si puedo estar boca abajo. Me encantó. Y te explico por qué me encantó. Porque en el pasado nosotros lo que observábamos era que en general las cirugías mamarias eran muy limitantes. O sea, indicábamos no levantar los brazos, no moverlos, vendajes muy apretados, muy compresivos, hacer incluso hasta 1 o 2 días de reposo, y después todo lo que era la actividad habitual del día a día prácticamente te la prohibíamos por 15, 20 días. Lo que estamos haciendo en la actualidad es hacer lo que se llama cirugía de rápida recuperación. Esto a vos te va a permitir, en base a una combinación de un tipo de anestesia, el procedimiento local tal cual lo realizamos nosotros en el quirófano, y los cuidados y la actividad que vos vas a ir desarrollando después en el postoperatorio, te van a permitir a vos mover los brazos desde el momento en que te despertás de la anestesia. Lo vas a seguir haciendo en las horas que te toque recuperarte en el sanatorio, y después lo vas a seguir haciendo en casa, y vas a volver a tu vida, a tu rutina 2 o 3 días después. Siempre va a ser de manera progresiva, nunca de golpe, y sobre todo lo que es manejar, que es algo que hoy por hoy lo hacemos prácticamente todos, y de hecho me lo preguntás, te diría que eso va a arrancar a partir del 2.o 3.er día, siempre y cuando me digas, mira, estoy en un auto con dirección hidráulica, me muevo en distancias cortas, entonces no estoy haciendo, digamos, un viaje de larga distancia, o de repente movilizándome en un vehículo que no tiene dirección hidráulica. Entonces ahí tenés que hacer fuerza. La fuerza puntualmente es lo que tenemos que esperar, ¿sí? En la fuerza es lo que vamos a dejar por lo menos pasar 30 días para que ahí sí progresivamente la puedas desarrollar, y en los 60 días estés al 100% en lo que es fuerza. Para entrenar entonces tengo que esperar, por ejemplo. Tenés que esperar 30 días. ¿Sí? Vas a poder caminar, vas a poder hacer, si querés, cinta, o sea, tranquilando, caminando, vas a poder hacer bici fija si querés también a baja intensidad. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene 2 patas. Uno es que vos no hagas esfuerzo para que el esfuerzo puntualmente en los brazos te aumente la presión sanguínea, y eso te puede llegar a generar algún tipo de complicación durante la recuperación. Y el segundo elemento tiene que ver con no sudar. Si vos sudás, esa sudoración lo que hace simplemente es facilitar que los gérmenes propios de la piel puedan estar muy próximos a la cicatriz, y eso genera una contaminación local. Entonces son los 2 elementos que tenés que evitar. ¿Y pueden haber complicaciones en la cirugía? Siempre pueden haber complicaciones y tenés que tenerlas presentes. La tasa de complicaciones, o sea, que aparezca o no una complicación, tratamos nosotros desde el minuto 1 en reducirlas al mínimo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a trabajar primero con un muy buen preoperatorio, ¿sí? Vamos a estudiarte de principio a fin, ver que no tengas ninguna intercurrencia. Te doy un ejemplo simplemente. Puedes tener una pequeña alteración en la coagulación que, si no tomamos en cuenta y no hacemos nada previo a la cirugía, puedes tener facilidad para sangrar en el postoperatorio, y eso generarte una complicación como un hematoma, ¿sí? Cuidando el pre, entonces vamos a ir al quirófano, y ahí vamos a cuidar muchísimo también lo que es la táctica y la técnica quirúrgica. No es lo mismo hacer una cirugía en 45 minutos que de repente uno se toma ciertos
pocos recaudos, por decirlo de alguna forma, porque uno va mucho más rápido de lo que podría ir y de repente pueden haber pequeñas lesiones de vasos durante el procedimiento y que eso pueda llegar a generar un sangrado postoperatorio. Entonces ahí nos tomamos el tiempo que necesitemos para realizar ese plano quirúrgico, colocar el implante, lograr que esté perfecto, cerrar con tranquilidad, tratando con la mayor suavidad posible los tejidos, y todo eso lleva un poquito más de tiempo y eso nos permite a nosotros que no sufra tanto el tejido. Entonces, cuando el tejido sufre menos, hay menos complicaciones, menos inflamación, menos edema, menos riesgo de que tengas un hematoma. La última complicación en cuanto a lo que es la inmediata es la infección. La infección dentro de las cirugías mamarias, sobre todo, pueden pasar, pero es muy raro porque vos estás previamente sana, hacemos una muy buena antisepsia y en general el cuidado postoperatorio inmediato con antibióticos profilácticos, etcétera, hace que prácticamente la posibilidad de que tengas una infección no exista. Después vienen todas las tardías. Ya las tardías van a ser que tengan que ver con el implante y cómo tu cuerpo lo aceptó o no lo aceptó en caso de que fuera un implante. Si no tuvieras un implante, es simplemente ver con el paso de los meses y de los años cómo se acomoda la mama a tu cuerpo y eventualmente habrá un tema estético puntual que digas, che, mirá, la verdad que me gustaría que estén más paradas, más arriba, que la cicatriz fuera de repente, si se estiró un poquito, que fuera más diminuta o que fuera más lineal. En fin, son temas muy puntuales que ahí sí ya entra a jugar cómo tu cuerpo cicatriza. Entonces, en ese punto yo te diría que la tendrías que dividir en estos dos grupos, ¿sí? Las que son las complicaciones posibles agudas y las complicaciones posibles a largo plazo. Pero para tranquilidad tuya, en general, todo esto se reduce al mínimo cuando se elige la técnica adecuada, cuando vos te operas en condiciones adecuadas, y cuando el procedimiento está realizado de esa manera, con este sistema formato nuevo que te estoy comentando ahora, ¿sí? Que es de rápida recuperación. Doctor, de acuerdo a lo que vimos en el simulador, ¿cuál es la técnica y el tamaño correcto para mi caso? Bueno, a ver, ahí lo que tenés que entender es que el simulador lo que nos está permitiendo, como habrás visto en la pantalla, es tener real dimensión, o sea, vos tener real dimensión de lo que es tu anatomía. Esto sucede, te diría, no sé si en el 100%, pero prácticamente en el 100% de las pacientes, es que creen tener una imagen propia que no termina siendo detallistamente la real, ¿sí? Cuando vos te ves en un simulador encontrás que hay pequeñas asimetrías o diferencias en la posición de las areolas, en la implantación de la mama, en el volumen mamario, que uno a veces piensa que es totalmente normal y cree que eso es lo habitual y de repente no es necesariamente lo habitual, y ahí es donde tomás conciencia de que no estás tan perfecta, ¿sí? Como estabas y pensabas que era solamente una cuestión de volumen y resulta que no, que es un poquito más que eso. A partir de ahí, la definición de cuál es el volumen es lo que vos vayas a querer como resultado final, ¿sí? Entonces, en el mismo simulador lo que voy a hacer es mostrarte, como ya te he mostrado antes, diferentes volúmenes en función de esa anatomía. Entonces, cuando vos ves hasta que llegas a un punto que el volumen empieza a resultarte un poco fuera de lo que vos esperabas, ¿a qué me refiero? Cuanto mayor volumen, más artificial termina siendo el resultado. Cuando menor volumen, termina siendo mucho más natural. Pero también depende con qué tipo de implantes. Hay implantes que son ergonómicos o anatómicos que te dan un aspecto más natural, entonces podés jugar con un volumen más grande y mantenés ese formato de mama natural. El simulador te va a dar la precisión de decir, esto es lo que más se ajusta a lo que yo quisiera ver en mi cuerpo. Es para eso, y ahí definimos el volumen porque el simulador está seteado con todas las marcas de prótesis y con todos los tipos de prótesis, con sus diferentes volúmenes. Entonces vamos buscando la marca que a vos te guste más. Yo te voy a explicar obviamente en detalle cuáles son las diferentes marcas y por qué sí y por qué no en función de lo que vos querés, y después vemos qué tipos de proyección o de forma de prótesis, y en función de todo eso ahí vas a ver el resultado final. La proyección tiene que ver con el perfil, ¿no? Exactamente, sí. El perfil es lo que da, mira, tengo un implante simplemente para mostrarte. Esta es la proyección, lo que vos ves de perfil, cuánto está proyectado hacia adelante, ¿sí? Hay algunas que son de menor proyección, otras de media, otras de alta y otras de extra altas, y eso es lo que va a hacer que la mama, ¿sí?, se vea más proyectada o más saliendo de tu cuerpo hacia adelante, ¿sí? Perfecto. Volviendo a la cicatriz, ¿de qué tamaño más o menos estamos hablando? Bueno, me encanta que preguntes por qué, porque así como en algún momento de la charla hemos hablado sobre las cicatrices reducidas, este es el momento para respondértelo. Siempre voy a buscar que la cicatriz sea la mínima posible. Entonces, si solamente estamos hablando de colocar un implante,
vamos a primero tener que elegir en qué lugar o por dónde ingresar ese implante. Puede ser por la axila, por el pezón o por el surco de la mama. El más anatómico de los tres, el más anatómico me refiero a que recupera rápido, tiene menor tasa de complicaciones y prácticamente es imperceptible con el paso del tiempo, es cuando uno lo coloca en el surco. A través del surco uno no interfiere con la función glandular, no tiene que cortar la glándula, entonces prácticamente no hay ningún elemento anatómico que pueda verse alterado y que pueda generar complicaciones en el futuro, en donde el procedimiento en sí es muy sencillo, muy simple para el cirujano y por ende la recuperación va a ser mejor para vos. Dicho todo esto, el tamaño de la incisión va a depender exactamente de cuán grande sea el implante, por un lado. Y por otro lado va a depender de qué tipo y qué marca usemos. Hoy tenemos marcas que nos permiten reducir el tamaño de una cicatriz según el volumen hasta 2 centímetros. O sea, ¿por qué? Porque tiene una viscoelasticidad enorme y eso nos permite deformar el implante a medida que lo vamos colocando a través de una bolsa, que esa bolsa está lubricada internamente con hialurónico para que pueda justamente pasar sin ningún tipo de interferencia, y esa deformidad se recupera inmediatamente cuando el implante está dentro del espacio. Entonces, la verdad es que hoy podemos reducir muchísimo las cicatrices, salvo que quieras algo muy grande, muy voluminoso, pero aún así, con otros implantes en esos tamaños grandes, tendríamos que hacer cicatrices muy grandes, mientras que con esta por ahí hacemos una cicatriz de 3 centímetros, 3 centímetros y medio. ¿Sí? Así que de eso va a depender el volumen de la cicatriz. Y de cómo cicatrices depende de vos. Eso es un tema biológico y que eso, bueno, hace que en algunas pacientes sea perfecta y en otras sea hipertrófica, o sea, esté engrosada, o de repente puede estar muy engrosada y sea queloide, o esté distendida, o sea, sean cicatrices que se estiran, ¿sí? Todo esto tiene que ver con cómo tenés tus diferentes proteínas que forman parte del proceso de cicatrización y en esa combinación la tendrás mejor o no. ¿Y cuáles son los cuidados del postoperatorio para que cicatrice mejor que puede tomar uno como paciente? Bueno, eso es excelente. Tendrías que dividirlo en varios elementos. Yo te voy a hablar puntualmente sobre lo importante que tienen que ver con nosotros, pero sí hacerte referencia a que una alimentación totalmente saludable previa a una cirugía va a facilitar que tu tejido tenga mejor comportamiento, ¿sí? Eso va a ayudar a que la cicatrización sea mejor. Digamos, lo que tiene que ver con la cirugía en sí, el cuidado de la cicatriz, tiene que ver con cómo cuidamos los tejidos. Si yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple, si yo tomo el tejido con pinzas que lastiman el tejido, etcétera, la posibilidad de que esa cicatriz tenga un grado de mayor actividad cicatrizal y con eso el riesgo de que pueda llegar a ser levemente hipertrófica es mayor, porque yo estoy lastimando la piel a medida justamente con los elementos que estoy utilizando o estoy trabajando. Ahora, si yo trato el tejido con muchísimo cuidado, con pinzas o elementos que no lesionen, no lastimen la piel, entonces el riesgo desde ese lugar es mucho menor. Pero por sobre todas las cosas después es qué hacemos en el post. Y en el postoperatorio es fundamental que nosotros desde el minuto 1 estemos protegiendo siempre la cicatriz con diferentes tipos de adhesivos o diferentes tipos de tecnologías que reducen la tensión superficial, o sea, la tensión de la piel más externa, que tenga la mínima tensión posible. Y eso lo que nos va a permitir a nosotros es de que todo el trabajo interno de cicatrización sea sin tensión. Entonces la actividad va a ser la mínima necesaria para que quede casi imperceptible la cicatriz. Pero acá te hago una salvedad. Siempre se va a ver. La cicatriz se ve siempre. No existe una cirugía sin cicatrices. Siempre va a haber una cicatriz tal vez escondida en algún pliegue o en la línea de pelos o en alguna zona en donde la podamos disimular. Pero siempre si la buscamos va a estar. Y la última pregunta, doctor, es ¿dónde se realiza la cirugía? Bueno, esta pregunta hoy por hoy ya no tiene dudas. Antes en el pasado por ahí había un montón de opciones. Hoy tiene que ser hecha en una sala operatoria, ¿sí? En un quirófano. El quirófano puede ser en este tipo de cirugías hecho con un formato ambulatorio, con lo cual hay clínicas ambulatorias o de internación corta, ¿sí? Pero bueno, son básicamente centros en donde el paciente no va a quedar a dormir durante toda la noche, no va a quedarse internado durante la noche, solamente se va a quedar recuperándose. Ahí se pueden realizar perfectamente, o la realizarse en un sanatorio en donde puede tener toda la complejidad del mundo como para justamente poder quedarte a descansar una noche, quedarte internado una noche, pero generalmente el formato es ambulatorio en cualquiera de las dos opciones que te mostré recién. Así que desde mi punto de vista siempre es muy importante definir en qué sanatorio o en qué formato realizar la cirugía.
en base a tu prequirúrgico. Si vos tenés un prequirúrgico impecable, no tenés absolutamente ningún riesgo, tuviste eventualmente algún antecedente de otra cirugía y tampoco tuviste ningún inconveniente, entonces podrías elegir cualquiera de las dos opciones. Si tuvieras algo médico de salud que pudiera generar algún tipo de dudas, yo siempre te voy a sugerir que vayamos a un centro de mayor complejidad para, si eventualmente surge algún problema, lo podamos resolver en forma inmediata. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor, es un placer, bueno, y espero que esto sea de gran utilidad para tu decisión.